Buenas tardes, profesora Leida Baloyes. Mi nombre es Rosa Bedoya y me toca hablar sobre los deberes que surgen para el acreedor prendario. Los derechos que del contrato de prenda surgen para el acreedor prendario tenemos lo siguiente. Uno, los derechos de retención. Este derecho está contenido en el artículo 1562 de nuestro Código Civil, que dice que no puede el deudor pedir la restitución de la prenda contra la voluntad del acreedor mientras éste no pague la deuda y sus intereses con expensas en su caso. Y esto permite pues al acreedor retener la cosa dada en prenda mientras no se le haya satisfecho íntegramente su crédito. De acuerdo con este precepto, el deudor no puede exigir que se le restituya el bien prendado total o parcialmente mientras uno no haya pagado la totalidad de la deuda en capital e intereses. Dos, que no haya pagado los gastos necesarios en que hubiera incurrido pues al acreedor prendario para la conservación de la prenda. Tres, que no haya pagado pues los perjuicios también que al acreedor hubieran ocasionado pues la tenencia de la prenda. Dos, el derecho a la venta. A este derecho pues se refiere el artículo 1563 de nuestro Código Civil, que dice que el acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito procederá a la enajenación de la prenda en la forma prevenida según el Código Judicial. Si la prenda se convirtiere en valores cotizables, pues se venderán de acuerdo con lo establecido también en el Código de Comercio, que fundamenta la afirmación de que la prenda es un principio de enajenación, ya que si el deudor no cumple con la obligación garantizada por la prenda, puede el acreedor prendario permitir el remate de la cosa. ¿Cuáles son las obligaciones que surgen para el deudor? Uno, pues pagar al acreedor los gastos en que éste haya incurrido para la conservación de la prenda y los perjuicios pues que su tenencia lo hubiese ocasionado. Dos, entregar como prenda otra cosa igual o de mayor valor para otorgar otra caución competente cuando la cosa empeñada sea ajena y haya sido reivindicada por su propietario. Tres, en las prendas sin desplazamiento, el deudor contrae numerosas obligaciones, pues a él le corresponde cuidar y conservar la cosa. El deudor responde de culpa leve y deberá permitir al acreedor que inspeccione el estado de su cosa prestada. Cuatro, el acreedor no puede apropiarse de la cosa dada en prenda o hipoteca ni disponer de ellas según nuestro Código Civil en el artículo 1550. ¿Qué es una prenda con tenencia? Cuando hablamos de una prenda con tenencia es cuando el deudor entrega la cosa al acreedor prendario de manera que el deudor se desprende de la cosa, que es precisamente lo que sucede en las casas de empeño o en prenderías, pues. En la prenda con tenencia, el acreedor prendario tiene la obligación de cuidar y conservar la cosa recibida en prenda. Según nuestro artículo 1558 del Código Civil, debe responder por los deterioros que sufra por culpa suya. ¿Qué es una prenda sin tenencia? Cuando hablamos de una prenda sin tenencia es cuando la cosa no es entregada al acreedor prendario, sino que el deudor la conserva y estamos ante una prenda pues sin tenencia. La prenda, este tipo de prenda la regula el Código de Comercio a partir de su artículo 814. ¿Qué sucede si el deudor no paga la deuda? Si el deudor no paga la deuda, el acreedor prendario puede pagarse con lo obtenido por la venta de este mueble, que según el artículo 1563 de nuestro Código Civil debe hacerse mediante una subasta, que dice: el acreedor a quien oportunamente no hubiese sido satisfecho su crédito podrá proceder a la enajenación de la prenda en forma
prevenida en el Código Judicial. Si la prenda se convirtiere en valores cotizables, pues se venderán de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio. Si observamos lo que sucede, en realidad las prendarias o casas de empeño nunca actúan conforme a las normas, puesto que allí no se celebra subasta alguna, pues, sino que simplemente se ofrecen al público los objetos que se quedaron como garantía de una deuda no pagada. Esto se facilita porque son bienes que no están sujetos a registro y a veces ni siquiera pues, hay una factura de por medio en la mayoría de estos casos. El deudor puede vender el objeto que ha empeñado. Como la prenda no implica transferencia de dominio ni restricción alguna de dominio, como sucede con las hipotecas, pues el deudor puede vender el objeto que ha dejado empeñado en la prendería o en la casa de empeño, y en tal caso se debe pues proceder conforme a lo que dice nuestro Código Civil. La venta es posible, pero se requiere pagar lo adeudado para poder disponer de la cosa prestada, pues el acreedor prendario no va a entregar lo empeñado hasta que no se le sea satisfecho el pago, ya sea el vendedor o al comprador de la cosa empeñada. ¿Cuáles son los derechos que tiene el acreedor prendario? Dentro de los derechos que tiene el acreedor prendario, podemos encontrar el derecho de retención, el cual ejerce al acreedor prendario cuando el deudor no ha pagado lo que debe, más los intereses, además cuando no haya pagado los gastos que tuvo el acreedor en la conservación de la cosa dada pues o prestada en prenda, y los perjuicios que le haya ocasionado la tenencia pues de esto. Cuando se venza el tiempo estipulado por las partes para que se cumpla la obligación por parte del deudor y este no ha cumplido, el acreedor prendario tiene derecho para que la cosa dada en garantía, la cual por naturaleza de la prenda debe ser una cosa mueble que se venda en una subasta pública, para que con el resultado de pues esta venta se le pague según lo establecido en nuestro artículo 1563 del Código Civil. Un ejemplo de esto puede ser Luis, es un deudor de Juan, pues le dio una prenda, su carro, para garantizar la obligación, pero Luis se convierte en un deudor moroso. Entonces Juan tiene derecho a que se subaste el carro y con el dinero adquirido pues se le pague la deuda. En caso que en la subasta no haya interesado, el acreedor prendario también podría pedir que se le adjudique la cosa en pago de la deuda. Lo anterior de esto busca es garantizar pues el pago de la deuda. El objetivo de la prenda es proteger los intereses del acreedor de quien presta el dinero. El acreedor prendario no puede utilizar el producto empeñado. Quien recibe el bien empeñado no puede hacer uso de él, a no ser pues que sea autorizado expresamente por el deudor. Nuestro Código Civil señala lo siguiente en el artículo pues 1560: mientras no llegue el caso de ser expropiado de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo dueño de ella. Esto no obstante, pues el acreedor podrá ejercitar las acciones que competen al dueño de la cosa ignorada para reclamarla o defenderla contra terceros. En el artículo 1561, el acreedor no podrá usar la cosa dada en prenda sin autorización del dueño, y si lo hiciere o abusare de ella, pues en otros conceptos puede el segundo pedir que se le constituya en depósito. El acreedor prendario, además de no poder utilizar la cosa prendada, está obligado a guardarla y conservarla, y tendrá que responder por el deterioro o daño del bien entregado en prenda. La extinción de la prenda. La extinción del contrato de prenda puede ser por las siguientes formas. 1. La extinción por resolución del contrato. Puede ser expresa o tácita, y se supone
pues resuelto el contrato de prenda, al tratarse de un contrato accesorio, termina el momento en que la obligación principal sea cumplida por cualquier causa legal previamente establecida para la extinción de los contratos. Extinción por condonación. La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de estas dejará subsistente la primera. Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa prestada, después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor. Además del anterior, la prenda también se puede extinguir por cuando se produce la destrucción fortuita o completa de la cosa empeñada, también cuando el acreedor pasa a ser dueño de la cosa dada en prenda, también cuando el acreedor abusa de ella, esto es cuando la usa, pues la extinción de la prenda afecta tanto al acreedor como de buena y mala fe. La ley les da un tratamiento distinto. Ellos porque faculta al de buena fe para exigir al deudor otra prenda de igual o mayor valor, o bien otra caución competente, y si el deudor no cumple con esta exigencia, el acreedor va a poder exigir el cumplimiento de la obligación principal. Muchas gracias.